Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos todos. Dios les bendiga rica y abundantemente. Como siempre les solicito, ¿verdad?, que se suscriban a este canal de manera tal que podamos ir aumentando el número de personas que están recibiendo nuestros mensajes, que esperamos que les sean de gran edificación a sus vidas. Y si posible lo puedan enviar hacia adelante a personas, amistades, familiares, y que podamos nosotros sentir la satisfacción de que estamos llegando a muchas personas con el glorioso mensaje de la palabra de Dios. Si ustedes observan todos los mensajes que he subido a este canal, todos son mensajes de enseñanzas de la palabra del Señor, evitando toda clase de conflictos, de forcejeos teológicos, filosóficos, de una manera sencilla, predicando el Evangelio de Jesucristo, porque esa fue la gran comisión que nos dejó el Señor, la de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, el Evangelio. Así es que nuestra encomienda es predicar el Evangelio. Yo la he entendido claramente y responsablemente estoy descargando ese peso que gravita sobre mis hombros como ministro del Señor. Ayúdenme pues a que este mensaje pueda llegar a más personas y estarán haciendo un bien a muchas vidas que puedan ser edificadas con la predicación del Evangelio de Jesucristo. En el momento en que estoy grabando este mensaje, esta reflexión, se está celebrando a nivel nacional el Día de las Madres. Por consiguiente, no quiero ser anacrónico en términos de la reflexión, quiero traer algo que sea más o menos apropiado para el día, para la ocasión. Y al mismo tiempo aprovecho para felicitar a todas las madres del mundo, deseándole que Dios le dé mucha salud y mucha bendición y larga vida a todas y cada una de ustedes. La porción de la Escritura que voy a estar utilizando se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 16 y versículo 21. Y como siempre pongo tema a los mensajes, el de hoy llevará por tema el parto. El parto. El versículo dice de la siguiente manera, en Juan capítulo 16 y versículo 21, dice así: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha venido su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. El parto. En esta porción de la Escritura, en la cual habla Jesucristo mismo, trae una analogía muy gráfica y muy contundente y altamente significativa y apropiada para el momento en que la expresa o la trae, porque sus discípulos están pasando por un momento de tristeza, de dolor, posiblemente hasta de desesperanza, en el sentido de que el contexto entero del capítulo y del diálogo que el Señor tiene con los discípulos trata de su despedida. O sea, ya el tiempo del sacrificio en la cruz, de su muerte en cruz, estaba cerca. Y el Señor está preparando el ambiente en sus discípulos porque Él sabe que va a ser llevado al cielo nuevamente de donde vino, que le quedaba muy poco tiempo con sus discípulos aquí en la tierra.
Sabía cuánto sus discípulos le amaban, cuán dependientes eran de él, cuánto habían aprendido a disfrutar de su amistad, de su compañerismo, de su beneplácito, de sus beneficios, de todo lo que el Señor podía darles o podía significar para ellos. No iba a ser una despedida fácil. Y por cuanto ellos están tristes, Él les trae estas palabras con esta analogía, con esta comparación. Y Él les hace ver a sus discípulos que lo que Él está haciendo, lo que le va a ocurrir en el Calvario y el proceso que viene después, en el cual Él habrá de regresar al cielo, al Padre. Por eso les dice: un poquito y no me veréis, y después otro poquito y me veréis. Eso caló bien profundo en la mente y en el corazón y en el ánimo de sus discípulos, al grado que se preguntaban unos a otros qué querrá decir el maestro con eso de un poquito y no me veréis, y después otro poquito y me veréis. Y estando en ese momento de claudicación en sus corazones, de preocupación en sus vidas, el Señor entonces les trae estas palabras y esta comparación. Es importante que entendamos ese contexto para que podamos ubicar bien estas palabras y las podamos entender. Y me puedan entender ustedes a mí hoy, que se está celebrando el Día de las Madres, y por qué he querido utilizar esta porción de la Escritura, un día como hoy, para traerles esta reflexión. El Señor les dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha venido su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. En otras palabras, el Señor les dice: no estén preocupados por lo que les he dicho de un poquito y no me veréis, y después otro poquito y me veréis. Porque la obra que yo he venido a hacer a este mundo, venir a buscar y a salvar a este mundo perdido, traer la salvación, traer la vida eterna, traer la luz, traer el conocimiento de Dios, traer la salvación, la felicidad de la humanidad. Todos aquellos que me reciban, todos aquellos que entiendan la palabra, el mensaje, la misión que he venido a traer a este mundo, deberán regocijarse si entienden que ese sacrificio, esa misión que yo estoy llevando a cabo, se compara al parto de una mujer. En otras palabras, el Señor les está diciendo a ellos: de la misma manera que una mujer cae en estado de embarazo, de gestación de un niño, pasa por un proceso largo de sufrimiento, e inclusive viene el momento de parirlo, de darlo a luz, un momento de dolor en el cual hay angustia, hay llanto, hay dolor, hay apreturas, hay grito, hay sufrimiento. Es un momento bien difícil, aquel por el cual pasa la mujer para llegar a ser madre, dar a luz un niño. Es fuerte el dolor, es grande el sufrimiento, tanto antes como en el momento de su alumbramiento. Es doloroso, es penoso, sufre mucho, se derrama sangre, hay desgarre, hay angustia.
Pero el hecho de que la madre trae a luz un niño o da a luz un niño, una vez que ese niño nace y ella lo ve y lo puede tener en sus manos o en su regazo, disfrutar de la presencia de ese hijo, se olvida del dolor, se olvida de la angustia, se olvida de ese momento difícil, angustioso por el cual pasó para darlo a luz. Ya ese momento pasó. Y se traduce en alegría, se traduce en gozo, porque ahora tiene un niño en sus manos que es suyo, que lo dio a luz ella, lo parió ella. Por consiguiente, se siente contenta, se siente feliz y se olvida de todo el dolor y de toda la angustia por el cual pasó para darlo a luz. Todas las madres que me escuchan en el día de hoy pueden entender y pueden identificarse con todo lo que estamos hablando aquí, porque esa es la realidad de sus vidas. Todas, para traer un niño al mundo, han pasado por esos momentos de dolor, de apreturas, de angustia, de desgarre, de derramamiento de sangre y cuánta cosa para poder tener su bebé, para poder tener su niño. Pero luego cuando tienen ese niño en sus brazos, o lo pueden ver aún sin tenerlo en sus brazos todavía, pero saben que ese niño está ahí y que es suyo, ese dolor se convierte en gozo, se convierte en satisfacción y en alegría. Y el Señor Jesucristo le trae esta analogía a sus discípulos cuando están angustiados, tristes. Primero, porque no entienden sus palabras. Segundo, porque saben que el Señor mismo está triste, está angustiado, porque Él pasó por angustia. Angustiado y afligido no abrió su boca, dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 53. El Señor sí pasó por momentos difíciles, bien difíciles. Y aquí lo dice, de la misma manera que la mujer para tener a su niño pasa por momentos angustiosos de dolor, de derramamiento de sangre, de angustia, de desgarre, de apreturas, de gritos inclusive. El Señor pasó por lo mismo, pero le dice, el gozo mío va a hacer que el parto mío, este embarazo que yo tengo, estos sufrimientos por los cuales yo estoy pasando y habré de continuar pasando, traerán como producto una nueva vida, una criatura, una institución, un organismo que se llamará la iglesia, que nace del costado herido de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así como la mujer pasa por el proceso difícil de dar a luz un niño, así Jesucristo pasó por el proceso del dolor, de la herida, del sufrimiento, del clamor, del lloro, inclusive, quién sabe, no haya ningún lugar donde alguien pueda decir que Jesucristo lloró hacia afuera, pero tal vez lloró hacia adentro, clamando al Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque se sintió solo, se sintió afligido, se sintió angustiado, pero en medio de esa aflicción, en medio de esa angustia, en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, en medio de ese derramamiento de sangre, en ese mismo momento estaba dando a luz, estaba pariendo, estaba de parto, para que de ese sacrificio naciera lo que hoy se llama la Iglesia de Jesucristo, ese cuerpo místico de hombres y mujeres lavados por la sangre de Jesucristo, que lo han recibido como el Salvador del mundo, como el Redentor, como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido. Al pasar por ese proceso de dolor en el Calvario, al pasar por esa angustia y al pasar por ese difícil momento en el cual era herido, como dice el profeta Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones,
Si alguien presenta ese momento del parto de la iglesia, analógicamente como lo estamos presentando en el día de hoy, Cristo está dando a luz a la iglesia en el Calvario. El momento del Calvario de Jesucristo es análogo, es comparado con el momento de la mujer del alumbramiento, el momento en que la mujer da a luz un hijo para convertirse en madre. Asimismo, Jesucristo en la cruz, mientras lo enclavaban, mientras lo coronaban de espinas, mientras le introducían una lanza por el costado y derramaba sangre y agua, estaba en el proceso de parir, estaba en el proceso del parto, de dar a luz a ese nuevo ser que se llama la iglesia de Jesucristo. Allí en San Mateo capítulo 16, verso 18, dice que Él edificó su iglesia. La iglesia es suya. Él la parió con dolores en la cruz del Calvario. La dio a luz. Él nos dio a luz. Pero dice que de la misma manera que la mujer se goza, se regocija, le cambia el ambiente, cuando después de pasar por el proceso de dar a luz el niño, lo ve, lo disfruta y lo tiene en sus manos. Así Jesucristo cambia el dolor y el viacrucis en gozo y en alegría, porque Él sabe que debido a ese sacrificio en la cruz, a ese derramamiento de sangre, ese dolor y esa angustia y esa aflicción por la que Él ha pasado, de ahí va a surgir o está surgiendo un organismo, una institución, un cuerpo, un ser viviente, colectivo, que se llama la iglesia de Jesucristo. Esa que, como dije en San Mateo capítulo 16, verso 18, dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Del costado de Jesucristo, del costado herido, del cual derramó sangre y agua, de su llaga, porque su cuerpo fue tan molido, como dice el profeta Isaías, molido por nuestras rebeliones, que se convirtió en una sola llaga todo su cuerpo, porque por donde quiera tenía derramamiento de sangre, y esa sangre al coagularse se tornó en llaga. Por su llaga, dice, fuimos nosotros salvados y fuimos nosotros curados. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el sacrificio de Cristo. De ese sacrificio, de ese parto, de ese alumbramiento, nacimos todos. Todos los que formamos parte de esa iglesia, de ese cuerpo místico que se llama la iglesia de Jesucristo, que nació en el Calvario, de ese sacrificio de Jesucristo que se convierte en parto, que se convierte en el nacimiento de ese organismo nuevo que se llama la iglesia, producto de ese parto de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué parto? Porque Él mismo lo compara con un parto. Dice: de la misma manera que la mujer pasa por problemas, por dificultades, por angustia, por dolores, por sufrimiento, por derramamiento de sangre, para dar a luz un niño, asimismo Jesucristo pasó por lo mismo, para parir, para dar a luz la iglesia. Y Él compara las dos cosas de esa manera. Yo diría que si hay alguien, si hay un ser que puede comprender a ciencia cierta y a cabalidad lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, es la mujer que ha dado a luz, la mujer que ha parido hijos, las madres, todas las madres que han tenido la dicha, la bendición de haber traído al mundo a un niño, saben de lo que se trata y saben que Jesucristo compara el nacimiento de la iglesia, el parir ese ser nuevo que se llama la iglesia, lo compara con el parto de una mujer cuando trae al mundo a un niño. Quiere decir también
que si el Señor conoce bien como para comparar su sacrificio con el nacimiento de un niño o el parto de una mujer, todas las mujeres, todas las madres deben sentirse tranquilas, deben poner su confianza en el Señor, serle fiel al Señor, servirle a Él, porque si hay alguien que puede compadecerse de ellas, puede comprender su dolor, su angustia, su sufrimiento por sus hijos, es nuestro Padre Celestial. Él sabe, Él comprende, hermana y amiga que me escuchas, madre que me escuchas en el día de hoy, que estás pasando por dificultades, por momentos difíciles. Posiblemente ya te olvidaste del dolor del momento del parto cuando diste a luz tu hijo, pero estás pasando por angustia porque tu hijo de una manera u otra ha tomado una ruta, un derrotero que no era aquel que tú querías para él, ni tampoco es el que Dios quiere para él. Y estás pasando por momentos de dolor, de angustia, de lloro, de dificultad, de sufrimiento. Pero yo quiero decirte en el día de hoy que si Jesucristo fue capaz de comparar su angustia, su vía crucis en la cruz del Calvario con el dolor de parto de una mujer, Él entonces puede compadecerse de toda mujer porque sabe su dolor, sabe su sufrimiento. Pero ¿quién mejor que las mujeres también pueden entender y comprender el sufrimiento de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Él mismo compara su sufrimiento y su vía crucis con el dolor por el cual pasa una madre para tener a su hijo? Amados hermanos y amigos, lastimosamente no tengo mucho tiempo para elaborar todos estos mensajes y todas estas cosas, pero quiero dejar en el pensamiento de ustedes y muy especialmente en la mente de todas aquellas mujeres, de todas aquellas madres que me están escuchando, que si Jesucristo fue capaz de comparar su vía crucis con el dolor de la mujer, si el Señor fue capaz de comparar el parto de una mujer para traer un niño a este mundo con su vía crucis en la cruz del Calvario para dar a luz a la iglesia, porque inequívocamente la iglesia es producto del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que mucho sufrió el Señor. Si hay alguien que lo pone gráfico, es el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Qué bueno sería que lo pudieran repasar, porque ahí aparecen los dolores, las angustias, el sufrimiento de Jesucristo en la cruz, semejantes al dolor y angustia por el cual pasa una mujer para traer al mundo a una criatura. También lo pueden encontrar los 4 evangelios, allí donde aparece la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los relatos en los 4 evangelios narran gráficamente el dolor y la angustia, el vía crucis de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, para traernos vida y vida en abundancia, porque Él vino a traernos vida y vida en abundancia. Ese es el precio que Él pagó en la cruz del Calvario, por ti y por mí, amado amigo y hermano que me escuchas. Derramó su sangre, sufrió todos los dolores de ese parto en la cruz del Calvario, como la mujer pasa por dolores de parto para tener a su hijo. Pero dice, después que lo da a luz y sabe que ha traído al mundo a un nuevo ser, se olvida del dolor, se olvida de la angustia y se enfoca en el gozo, en la felicidad de poder disfrutar de ese niño que dio a luz. Jesucristo también lo dice de igual manera. Sufrió en la cruz, pero siente gozo, siente alegría, porque de ese vía crucis surgió la iglesia y Él se regocija en su pueblo, se regocija en la iglesia. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Así que Cristo murió por nuestros pecados.
Cristo sufrió la cruz y el calvario, el vituperio, la angustia, el sufrimiento en su propio cuerpo para dar a luz a la iglesia, que hoy es su cuerpo místico de hombres y mujeres lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué parto grandioso! ¡Qué preciosa comparación la que hace el Señor! ¿Cuánto consuelo habría de traer esa comparación que el Señor le trajo a sus discípulos en un momento tan angustioso como el que ellos estaban pasando? De esa misma manera, si tú que me escuchas estás pasando por un momento de dolor, por un momento de angustia, tu madre que está sufriendo por tus hijos, mira cómo el Señor te conoce, mira cómo el Señor conoce tu corazón, mira cómo el Señor conoce tus sentimientos y tus sufrimientos y se identifica con ellos. Abrázalo ahora, confía en Él, tráele a Él tus penas, tú cuitas tus dolores, tus peticiones, porque Él tiene misericordia de nosotros y la habrá de tener de ti. En este momento, si hay alguna vida que ha sido tocada por la palabra del Señor y que de una manera u otra ha sentido el deseo o la necesidad de abrazar a Jesucristo y aceptarlo y recibirlo como su Salvador personal, bien puedes hacerlo. Y a mí me gusta cuando termino los mensajes hacer una oración a esos efectos. Si tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador en esta hora, ora esta oración conmigo. Dile al Señor: Padre del cielo, en esta hora te doy gracias por tu palabra. He entendido el mensaje, sé cuánto tú nos amas. Entiendo el dolor y la angustia por el cual tú pasaste la cruz del Calvario para salvarme a mí, para salvarnos a todos. Yo me entrego a ti. Me sensibilizo en lo más profundo de mi conciencia y de mi ser. Perdóname todos mis pecados, Señor. Quiero ser tu hijo. Tómame de la mano y ayúdame a perseverar en tus caminos. Gracias por esta salvación. Siento paz. Siento el perdón. Ayúdame, Señor, a servirte todos los días de mi vida. Gracias, Señor. Si has hecho conmigo esta oración, te recomiendo que busques una iglesia de sana doctrina donde tú escuches la palabra que te edifica, la palabra que tú sabes que es palabra de Dios, que es Dios hablando a tu vida y dirigiendo tu derrotero de ahora en adelante. Y sírvele al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima ocasión. El parto.